Buenos días con todos. El tema del día de hoy es fisiología del envejecimiento. Me presento, soy la doctora Claudia Clausen Severino, soy médico geriatra y me desempeño como médico asistente de la emergencia adulta del cilindro Revaliati. El objetivo principal de esta exposición es conocer la importancia de los cambios fisiológicos del adulto mayor y poder prevenir sus complicaciones. Pero, ¿cómo se dan estos cambios durante el envejecimiento? Bueno, es un envejecimiento dinámico, va a ser progresivo, lamentablemente es irreversible, es un cambio complejo, como lo vamos a ver a través de las exposiciones, y lo más importante es que es un cambio heterogéneo, es decir, todos no envejecemos de la misma forma. Comenzamos con el primer cambio, que es a nivel del cerebro. Vamos a tener, como se muestra en la imagen, un adelgazamiento de los ventrículos, un alargamiento de los ventrículos, un adelgazamiento de la región cortical, como se muestra en la figura número 2, una disminución del volumen, en este caso, de la sustancia negra, y a la vez una alteración de los surcos, ¿no? Van a ser, en este caso, más anchos y menos profundos. Pero también van a haber cambios celulares y cambios moleculares. Dentro de los cambios celulares vamos a tener algunas alteraciones a nivel de los astrocitos y la microglía. En este caso, los astrocitos se van a encargar de la homeostasis de los nutrientes y también de los electrolitos. Van a prevenir la neuroinflamación y van a preservar la barrera hematocefálica. Conforme el cerebro va envejeciendo, estos astrocitos van a eliminar una sustancia que va a ser tóxica y a la vez va a eliminar a las neuronas y a los oligodendrocitos, que lo vamos a ver más adelante. En el caso de la microglía, van a actuar como macrófagos, se encargan de prevenir también la neuroinflamación, van a ayudar a la desaceleración metabólica gradual del cerebro. Cuando va avanzando la edad y hay una alteración tipo isquemia, alteración de la eliminación de los desechos, esta microglía va a aumentar su nivel, produciendo así alteración de la cognición y llevando lamentablemente a una neuroinflamación. En el caso de las mitocondrias, a nivel molecular, las mitocondrias se encargan de la homeostasis del calcio y también de la apoptosis, ¿no? En este caso va a ocurrir tanto en un cerebro saludable como en un cerebro que tenga alguna alteración neurodegenerativa. En el caso de las mitocondrias, los cambios que se van a presentar es que se van a alargar, se van a ensanchar y se van también a fragmentar. Al producirse este aumento del nivel de las mitocondrias, vamos a tener que va a haber una alteración en cuanto a la homeostasis del calcio, produciendo asimismo secreción de sustancias reactantes de oxígeno y llevando también a la apoptosis. Resaltando también que en el cerebro la sustancia negra es importante a nivel del hipocampo, ya que se encarga de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Si vemos una alteración a este nivel, ya sabemos qué consecuencias podemos ver en nuestro paciente. En el caso de la sustancia blanca es muy diferente los cambios que se van a producir, ya que en este caso la sustancia blanca va a estar relacionada tanto con el comportamiento como con el deterioro cognitivo. Como podemos ver en la imagen y también en el cuadro que les he colocado, va a haber una atrofia de la sustancia blanca, va a haber una desmielinización, va a haber microsangrados, leucariosis y también la presencia de lagunas. Puede haber deterioro vascular, puede haber un aumento de la inflamación. ¿Cómo se van a presentar estas? Bueno, la desmielinización va a ser como parte de la degeneración de un cerebro envejecido, ¿no? Entonces, vamos a tener que en los oligodendrocitos se van a diferenciar en oligodendrocitos productores de mielina. En el caso del adulto mayor, va a haber una alteración de estos oligodendrocitos productores de mielina, por lo tanto va a haber una desmielinización del cerebro, lo cual me puede llevar a que las células microgliales, como lo vimos anteriormente, pueden producir sustancias tóxicas y lamentablemente perjudicar a nuestro cerebro. También vamos a ver la presencia de arteriosclerosis, que va a ser una alteración de los vasos sanguíneos. En este caso, el vaso del adulto mayor va a estar con colágeno a nivel de sus paredes.
lo cual va a producir que haya una disminución de irrigación y una disminución de la oxigenación. Al igual que la aterosclerosis, que en este caso hablamos de depósito de colesterol, a diferencia del anterior, pero tienen las dos la misma función, es decir, una disminución de la irrigación y una disminución de la oxigenación. Pero también se puede presentar una angiopatía amiloide cerebral, la cual está relacionada con accidentes cerebrovasculares y también con hemorragias intracerebrales. Este depósito, digamos que puede ser normal hasta que ya se exacerba mucho el depósito del amiloide, que puede llevarme a algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, dentro de los cambios vasculares, estamos hablando de rigidez de las paredes de las arterias, un daño de los vasos sanguíneos, una disminución capilar y un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Otro cambio muy importante que vamos a ver es a nivel del oído, ¿no? Muchos adultos mayores presentan la pérdida de la audición, pero ¿cuáles son los factores que me pueden llevar a que un adulto mayor tenga pérdida de audición? Son muchos, como podemos ver: mutaciones genéticas, la exposición al ruido, pacientes jóvenes que se exponen, por decir, a ruidos en un socavón, o que trabajan en constructoras y no tienen protectores auriculares. Muchos medicamentos que conocemos son ototóxicos, sustancias tóxicas, enfermedades crónicas mal controladas, como por ejemplo la diabetes y el envejecimiento. ¿Qué cambios puedo ver yo a nivel externo del envejecimiento? Primero es el engrosamiento de la presencia de pelos, de vellos alrededor del conducto auditivo externo. Va a haber un aumento del tamaño auricular, como podemos ver en la imagen. Además, va a haber un engrosamiento de la membrana timpánica, una degeneración del nervio auditivo en algunos casos, y el acúmulo de cerumen, que en este caso va a ser abundante y muy espeso. En esta imagen es para mostrarles sobre todo cuál es una de las causas más frecuentes de la hipoacusia. Nosotros, a nivel de la cóclea, tenemos la ventana oval, que es la que va a poder recepcionar las vibraciones de los sonidos. Estas vibraciones van a ingresar a través de la cóclea y en sí vamos a tener que el órgano de Corti va a estar descansando encima de la membrana basilar, el cual va a tener dos tipos de cilios, unos cilios externos y unos cilios internos, los cuales al momento de tener las vibraciones van a producir movimiento, llevando estos hacia el ganglio espiral, hacia la rama coclear del nervio y hacia el tronco encefálico. Pero ¿qué pasa si es que mi paciente ha consumido algún medicamento tóxico, ha estado expuesto a ruidos fuertes o tiene mutaciones genéticas y se dañan estos cilios? Lamentablemente, el daño de estos cilios es irreversible, lo cual podría llevar a que mi paciente tenga una hipoacusia. Otro cambio que también tenemos en el adulto mayor es a nivel de la piel. Muchos adultos mayores se quejan sobre todo por disminución de la hidratación de la piel, ¿no? Vamos a ver que la piel va a tener mayor pérdida de agua, va a haber una disminución del colágeno y de la elastina, por lo tanto hay menor elasticidad en la piel. Va a haber una disminución del número y la función de las glándulas ecrinas, sebáceas y apocrinas. Por lo tanto, va a haber menor sudor y menor sebo, lo cual va a llevar a una piel seca y a una piel que tiene bastantes líneas de expresión. Como podemos ver en la imagen, hay una hipoatrofia de las tres capas de la piel: epidermis, dermis e hipodermis, y a nivel de la membrana basal va a haber una disminución de los melanocitos, lo cual me va a llevar a lesiones hipopigmentadas. Otro cambio que también vamos a tener es a nivel del ojo. Se va a producir un arco senil, como podemos ver acá en la imagen, el cual es un depósito de sales de calcio y colesterol. Las pupilas van a estar mióticas, va a haber una lenta fotoestimulación, también va a haber una disminución de la cantidad y la calidad de la secreción lagrimal, un agrandamiento del cristalino, lo cual me lleva a una pérdida de la acomodación a enfoques cercanos y una disminución de las células de la conjuntiva, lo cual me lleva a una disminución de la mucina. Otro cambio muy importante es a nivel de la cavidad bucal. Es parte de las dudas que se presentan en los pacientes adultos mayores durante
las evaluaciones. Lo primero es que hay una atrofia de la pérdida de la función de las glándulas salivales, lo cual me lleva a que haya una ausencia o una mala calidad de la saliva. Segundo, hay una pérdida de la función olfatoria, más un desgaste y un cambio de la coloración de los dientes. Esto me lleva a que la dentina no esté preservada, haya cambio en la coloración, ¿no? Y genere mucho malestar en el adulto mayor. También se va a presentar una desmineralización y recesión gingival, a la vez un cambio de colágeno y disminución de la elastina del tejido gingival y una atrofia del dorso de la lengua, llevando así a que el paciente no pueda percibir muy bien los sabores, llevando a una disgeusia. Va a haber una pérdida de dientes y una mala salud oral, lo cual ha llevado a muchos estudios y se ha podido ver de que tanto estas dos puede llevar a un envejecimiento patológico, por lo cual es muy importante darle una buena higiene y un buen cuidado a nivel de la cavidad bucal. A nivel de la tiroides también vamos a tener muchos cambios. Vamos a tener cambios anatómicos como cambios fisiológicos. Dentro del cambio anatómico va a haber una fibrosis progresiva de la glándula y se va a infiltrar con linfocitos. La disminución del tamaño folicular y también del peso glandular, como vamos a ver en otras partes del cuerpo, que también dentro de sus cambios es disminución del peso. Dentro de los cambios fisiológicos, nosotros podemos saber que hay un eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿no? Entonces, va a haber un aumento de la TSH, pero va a haber una menor respuesta de la TSH a la TRH, por lo cual la T4 puede disminuir su respuesta en los tejidos periféricos o puede que a nivel sanguíneo no haya ningún cambio, ¿no? Por eso es de que hay muchos casos de pacientes adultos mayores que tienen hipotiroidismo. A nivel muscular son muchos los cambios. Muchos pacientes adultos mayores pueden llegar a la sarcopenia. Pero ¿cómo es que se produce esto? Bueno, va a haber una disminución de la masa magra, es decir, a nivel de los 70, 80 años vamos a tener un 25% de disminución de nuestro peso, lo cual puede llevar a un deterioro funcional como a la dismovilidad. Se va a presentar esta disminución de la masa magra porque va a haber una disminución del número de fibras. Esto se va a presentar entre la segunda y octava década de vida. Pero ¿cuáles son las fibras que disminuyen más? Son las fibras de tamaño tipo 2. Estas fibras son fibras grandes, fibras que resisten mayor tensión y son las que más van a disminuir. Por lo tanto, hay una disminución del área de sección transversal. A nivel de la función muscular, ya hemos visto que en el cerebro hay una alteración de la perfusión a nivel muscular. También se va a presentar por una disminución de la vasodilatación para una demanda de oxígeno. También va a haber la presencia de una inflamación crónica, lo cual me va a llevar que haya presencia de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, que van a estimular la pérdida de músculo y una mayor cantidad de proteína que me va a ayudar a degradar el músculo. Por lo tanto, esta inflamación crónica con esta degradación muscular me va a llevar a que haya mayor tejido adiposo intramuscular, sobreponiendo la sarcopenia, ¿no? La pérdida de fuerza va a ser primero a nivel de miembros inferiores y progresando hacia la parte superior. A nivel cardíaco hay muchos cambios. Vamos a poder observar que hay una disminución del rendimiento cardiovascular. Esto está sujeto a una disminución del gasto cardíaco, una disminución del volumen sistólico, una disminución de la frecuencia cardíaca máxima. Ahora, este rendimiento vascular, ¿por qué está disminuido? Hay una disminución de la fuerza contráctil de los miocitos. Ya hemos visto que va a haber una alteración muscular. Va a haber una pérdida de elasticidad de las paredes del corazón, como lo hemos visto en el cerebro y lo hemos visto a nivel de músculo. Entonces, todo esto va a llevar a que se potencie más los tres que hemos visto al inicio, ¿no? El gasto cardíaco, el volumen sistólico y la fuerza cardíaca máxima. ¿Qué cambios más vamos a encontrar? Va a haber un aumento del espesor de la íntima de los vasos sanguíneos. Es decir, va a haber una migración de las células de la íntima de otros lados hacia los vasos sanguíneos del corazón. Va a haber mayor rigidez vascular, ya que va a haber fragmentación de la elastina, va a haber mayor producción y reticulación del colágeno.
Esto me va a llevar lamentablemente a una hipertensión sistólica, a un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, lo cual va a producir un retraso del llenado cardíaco y un aumento de la presión de llenado cardíaco. Se va a presentar también un aumento del tamaño de la aurícula, lo cual puede llevar a que se presente fibrilación auricular. Va a haber un aumento de la presión y del volumen auricular. El espesor del ventrículo también va a presentarse. Ya hemos mencionado al colágeno, que va a haber un aumento de la producción de colágeno y el tamaño de los miocitos que también se va a presentar. Ahora, doctora, pero muchos pacientes tienen alteraciones en la frecuencia cardíaca. Sí, ¿por qué se da esto? En muchos estudios se ha encontrado que va a haber un depósito de grasa a nivel del nódulo sinoauricular. Entonces, no es el único nodo que yo voy a tener que me va a ayudar a producir o controlar una frecuencia cardíaca. Tengo el nódulo auriculoventricular, tengo las fibras de Purkinje, tengo las de His, las cuales también pueden participar dentro del control de la frecuencia cardíaca. Pero estoy hablando de que las paredes del ventrículo van a aumentar de tamaño, van a estar más rígidas, por lo tanto va a haber más calcificación. Tengo un depósito de grasa más un aumento de la calcificación de mi corazón, me va a llevar a que mis pacientes tengan probablemente un bloqueo de conducción auriculoventricular. A nivel de las arterias, vamos a tener también algunos cambios. Va a haber un aumento de la dilatación de la luz, como podemos ver en la imagen. Va a haber una migración de las fibras musculares hacia la región de la íntima, va a haber una pérdida de elastina por sustitución de colágeno, lo cual lo vamos repitiendo. La pared se va a volver más rígida, se va a volver más engrosada, lo cual va a llevarse que se presente en todas las arterias. Algo muy importante son los cambios a nivel de tórax y pulmones. Estos cambios se van a dar ya que vamos a tener que dentro de la columna vertebral va a haber una alteración del tamaño y de la forma de cada vértebra. Esto me va a llevar a que mi paciente presente una cifosis. Ahora, hemos hablado que el músculo puede tener colágeno, el músculo se va a retraer, va a haber pérdida de fibras musculares, lo cual me va a llevar a una rigidez torácica, me va a llevar de que el músculo intercostal esté más rígido, ¿no? Me lleva con esto a que haya un aumento del diámetro anteroposterior. La elastina también va a afectar nuestro pulmón, por lo tanto va a haber un aumento de la elastina a nivel de tejido pulmonar. El diafragma también se va a ver afectado, lo cual se va a presentar como una debilidad y un aplanamiento. Como consecuencia de esto, vamos a tener un aumento de la capacidad residual funcional conforme va aumentando la edad. También va a haber un aumento del espacio muerto, tanto anatómico como fisiológico. A nivel de los alvéolos, el alvéolo va a aumentar del tamaño, por lo cual va a haber un mayor espacio entre la región alveolo-capilar. Se han visto también cambios a nivel de los cilios para la movilización de secreciones y menor producción de la inmunoglobulina A. A nivel gastrointestinal también vamos a tener cambios. A nivel del fondo va a haber menor relajación, mientras que a nivel del antro va a haber un llenado antral rápido. Ambos me pueden llevar a una sensación de plenitud. Va a haber disminución del tono muscular gastrointestinal, una menor motilidad, produciendo así un enlentecimiento de vaciado gástrico que me lleva al estreñimiento y a la flatulencia. Se repite una disminución de la irrigación sanguínea, una disminución de la secreción de prostaglandina y una disminución de la secreción mucosa y del bicarbonato. Existen otros cambios a nivel del hígado, páncreas y de la vesícula biliar. A nivel del hígado y del páncreas va a haber una disminución de la capacidad de regeneración celular hepática, ya que se va a presentar una disminución del número de hepatocitos, tanto también como de su estructura. Va a haber mayor fibrosis e hiperplasia ductal pancreática y disminución de la función del citocromo 450. Por eso es de que muchos adultos mayores tienen muchos efectos adversos con algunos medicamentos. A nivel de la vesícula biliar, va a haber cambios en la producción ácido biliar y de la saturación biliar del colesterol. Va a haber una predisposición a la formación de cálculos biliares y mayor diámetro del colédoco. A nivel de riñón, vamos a tener también cambios funcionales como cambios estructurales.
A nivel de los cambios funcionales, vamos a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular, la cual vamos a tener que se va a mantener constante hasta los 40 años y luego va a ir descendiendo 8 mililitros por minuto a partir de los 40 años, por cada 10 años. Va a haber un defecto de la concentración urinaria, una disminución de la producción de eritropoyetina y de la renina. En el caso de la renina me va a llevar una alteración de la retención de potasio. El riñón va a disminuir de tamaño, va a disminuir su peso, por lo tanto, me va a llevar una disminución del flujo sanguíneo renal. A nivel del peso, a los 30 años el riñón puede pesar 270 gramos y a la edad de 70 años puede pesar la mitad. Va a haber una mayor afectación de la región cortical, una disminución del número de los glomérulos. Estos glomérulos van a ser menos lobulados y van a presentar mayor células mesangiales y epiteliales, ¿no? Y como alteración también de los vasos sanguíneos, una fibrosis de la íntima arterial. A nivel genitourinario, mayor residuo postmiccional, menor flujo de orina, va a haber un adelgazamiento del epitelio de la vejiga y mayor pH de la vagina. Es por eso que muchos adultos mayores se quejan a veces de molestias genitourinarias, se realiza un examen de orina y puede presentarse que no hay una ITU, ¿no? Pero hablamos de que el pH de la vagina está aumentado, es decir, que no está teniendo su efecto antibacterial, ¿no? A nivel del colon y del recto, vamos a tener que se va a presentar con un menor número de neuronas del plexo mientérico, una disminución de la sensación de la distensión del ano, mayor grosor y ecogenicidad del esfínter anal interno, menor fibras que inervan el esfínter externo y menor grosor del esfínter anal externo. Esto me va a llevar a que haya menos sensación de poder realizar la deposición, ¿no? A diferencia del estómago, no va a existir un enlentecimiento del tránsito intestinal. A nivel osteoarticular, va a haber mayor función de la célula osteoclástica, es aquella que degrada el hueso, y menor función de la célula osteoblástica. El cartílago articular va a ser fino, va a ser friable, va a ser menos elástico, va a cambiar también de color. El líquido sinovial va a ser menos viscoso y va a haber mayor fibrosis de la membrana sinovial. Se va a presentar también pérdida de la propiocepción y laxitud articular, mayor calcificación de la matriz y una circulación reducida de las células progenitoras. Entonces, como conclusiones de esta exposición, tenemos que son múltiples los cambios fisiológicos que se producen en los adultos mayores. Se pueden observar cambios en la estructura de la piel, a nivel cardíaco, potencia y fuerza muscular, hasta cambios en el sistema nervioso. La importancia de conocer estos es que nos ayude a evitar la polifarmacia y generar síndromes geriátricos. Gracias.